una anécdota de niño, Sí. o de adolescente, mejor dicho, pero que viene muy al caso porque para mí es como una redención haber podido escribir este libro. Les cuento por qué. Porque cuando yo tenía primer año de secundaria, yo hice industrial, por lo tanto viajaba de Mataderos a Belgrano, y el industrial había que íbamos a la mañana teoría y a la tarde taller. O sea, estábamos todo el día. Entonces mis padres me daban un viático para comer algo al mediodía. Y bueno, yo me tenía que quedar todo el día allá en Belgrano, ¿viste? No iba a volver a Matadero. Y con ese viático el primer año yo lo fui guardando con mucho sacrificio, comiendo poquito, a veces no comía nada. Y fui guardando esa platita y para comprarme un libro sobre la historia de San Martín. Yo, un tonto niño adolescente, ¿viste? No sabía nada de historia, no sabía nada de la Argentina. Eran los tiempos de que estaba prohibido hablar de Perón, yo vivía en un barrio peronista y jamás escuché la palabra Perón, del miedo que tenía la gente. Y entonces, no sé por qué historia, no lo puedo decir, nunca me lo aclaré por qué me gustaba San Martín, porque algo me debe haber atraído para que yo comprara ese libro. Y entonces compro un libro que debe haber sido muy caro porque era un libro grandote, y era un libro de Mitre, la historia de San Martín de Mitre. Creo que lo leí, en realidad no me acuerdo una mierda de todo eso, pero eso de alguna manera marca en la población argentina, sobre todo de Buenos Aires, que era donde yo vivía, que durante esos 15 o 20 o 30 años, o más, 50 años podríamos decir, el único que escribió la historia de San Martín era Mitre. Entonces para mí es una redención, después de haber atravesado la vida caminando 70 años, haber llegado a estas conclusiones, habiendo salido de Mitre. Creo que para mí, que soy muy cuyano, eso no es casualidad, hay una causalidad que desconozco, pero que me llena de misterio y me atrae mucho. Así que se los cuento como anécdota. Y ahora paso a introducirlos un poquito a través de la poesía de este hombre, el Paco Urondo. Le hizo un hermoso poema, todo esto son poemas que me enloquecen, pero le voy a leer un pequeño fragmento donde de alguna manera él pinta el país y lo que le tocó a nuestra generación. Y él dice: merecías estar lejos de este destino y de esta tristeza, de esta autocompasión, de los estragos del alcohol. Quisieras otra tibieza sin errores, una mano sin contradicciones abiertas, palabras sin dolor, sin culpa de otras memorias, una tregua, una irremediable venganza, hablando de la patria. Perdón por los que nacen, por los que caen para siempre sin probar una ternura breve o amarga, por la urgencia, por el amor que no supimos ejercitar, por las ideas que no pudimos imponer, por las mujeres que no entendimos, por el fracaso, por los éxitos de esta vida. Perdón por hacer el amor con los resplandores de este mal tiempo, con este signo impropicio y viejo, por gustar de la mujer, especialmente en la espesura de la siesta, y tocarla buscando el vigor amplio y sin nombre que estalla en su forma. Perdón por no guardarla, por la resonancia que esperaba de su carne, por olvidarla fácilmente y confundirla, por una torpeza inútil o por pereza, o por falta de voluntad o cansancio, o por designio o fatalidad o capricho de este mundo donde no hay un momento para ganar, ni nada bueno que perder, ni tiempo de darse cuenta de los vientos que soplan.
Entiendan que acá la mujer es la patria. Es una relación extraordinaria, poética con la patria. Porque lo que tenemos que llegar es el sentido de patria para entender a San Martín. O sea, nos quedamos afuera. Y ahora les voy a leer otro, para empezar a avanzar a ese sentido de patria, a otro grande, el mejor escritor argentino para mí, que es Leopoldo Marechal. Y él dice en un artículo que escribió: va dirigido a la conciencia nacional, es decir, a la conciencia de un pueblo que nació recién a la vida de los libres y que recién ha iniciado el ejercicio de su libertad. ¿Y porque necesita un mensaje la conciencia de la nación?, pregunta. Porque la nación, desgraciadamente, no se ha iniciado bien en el ejercicio de su libertad recién conquistada. Y no se ha iniciado bien porque ya en los primeros actos libres de su albedrío ha comenzado ella la enajenación de lo nacional en sus aspectos materiales, morales y espirituales. Esto que podríamos llamar una tentativa de suicidio precoz, iniciado por el ser nacional en la segunda mitad del siglo XIX, es un drama histórico que muchos han denunciado y cuyo estudio sería útil profundizar, sobre todo en la dirección de los responsables. Extraordinario, ¿no? Acá como mete también la libertad, que no la sabemos ejercer, y yo hablo de la libertad, yo no, San Martín habla de la libertad. Así que esto de Marechal es una hermosura también. Y bueno, y después les voy a leer un párrafo de Scalabrini, pintor también extraordinario, década del 30, donde es perseguido por la oligarquía de aquel tiempo, la década del 30, la década infame, ¿no? Comprendí que tendría en contra todo lo que dentro del cuerpo social argentino significa fuerza organizada: la oligarquía, el periodismo, la inteligencia universitaria y las miles de ramificaciones en que se diversifica la fuerza del gobierno. Era un panorama aterrador. Podía considerarme muy feliz si evitaba que el sarcasmo no me hundiese para siempre. El primer amago de revelación. Él era un escritor brillante. Fernández Moreno lo catalogó como un mejor escritor y él decide dejar la literatura por la política, ¿no? Sí. Por eso Fernández Moreno no se lo perdonó nunca, ¿viste? Le dijo: vos podías haber llegado a ser un gran poeta o un gran escritor. Pero bueno, lo dejó. Y ahora una cita de don Antonio Machado, muy pequeñita, pero anótenla porque esto es muy bueno. Uno de los medios más eficaces para que las cosas no cambien, nunca por dentro, uno de los medios más eficaces para que las cosas no cambien nunca por dentro, es removerlas constantemente por fuera. Esto es la síntesis de lo que se está pasando a nosotros en nuestro proceso identitario, ¿no? Porque esta es la década infame de la mentira, ¿no? Esta sería la década infame de la mentira. Bueno, dicho esto, sí, ahora vamos a pasar al libro. En que, como bien ven, yo intento hacer una mirada del San Martín hombre, el San Martín humano, todos sus valores humanos, con un cierto apoyo histórico, ¿no? Por supuesto. Hay una historiografía que de alguna manera me va armando todo ese escenario en el que yo presento las cartas de él. Porque las cartas hay que relacionarlas con lo que él dice
y con el hecho del momento, o sea, los contextos del momento en que se van dando. O sea, no se pueden interpretar las cartas, hacer una hermenéutica de las cartas sin ponerlas en el escenario del tiempo, ¿viste? Me parece que eso es lo ideal como para poder sacar una hermenéutica más o menos acertada de lo que fue él, ¿no? Y por ejemplo cito acá a Daniel Goñi, que es el que me hizo el prólogo, que fíjese, él de alguna manera entiende el mensaje de lo que yo quiero mostrar en el libro, porque termina su prólogo con casi como una evocación de las palabras de aquel poema de Leopoldo Marechal: la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Lo que yo hablo del proceso identitario, ¿no? Que está en proceso. Antropológicamente sabemos que esos procesos son muy largos. Entonces voy a poner en principio, para ir viendo cómo fue el trayecto de este hombre, en tres fundamentos que él, de alguna manera, yo encuentro que él los recorre, ¿no? Los fundamentos son descubrir en el terruño la patria, en la vida el honor, y de la muerte el sentido de trascenderla amando el lugar, donde junto a otros hombres intentamos el milagro del acto justo. O sea, acá relaciono el terruño, ¿no?, que en otros momentos lo llamo la cuna, el honor, honrar la vida, y la muerte, que es una forma de trascender el lugar, el territorio, la cuna, donde con otros hombres nacemos y tratamos el milagro de ser una sociedad justa. Bueno, después vamos avanzando. Bueno, en lo que preguntabas vos, Fabi, esto lo saco de historiadores que hablé en el Paraguay. Este historiador, en un libro que leí de él, me dice: el Paraguay fue una democracia turbulenta, con la voluntad del común sí, como supremo decidor en las graves emergencias. La Real Cédula de 1537, o sea, en el mismo momento de su fundación, hay una Real Cédula que organiza esa comunidad, que autorizaba a proveer por el voto popular las vacancias del gobierno. Rigió como verdadera Carta Magna de la provincia, 1537. Eso también en mucho va a ocurrir, porque los que van a fundar el Paraguay son todas gente que participó en la primera revolución burguesa que hubo en Europa, que fue antes que la inglesa y que la francesa, fue en España. De España. Mucha de esa gente se exilió, se rajó y se fue a Paraguay. Bueno, pues en Paraguay tenemos la figura de Hernán Darias, que tiene que ver con todo esto, pero no nos vamos a ir por ahí para avanzar un poco más, para llegar más al San Martín que me interesa, ¿viste? Por ejemplo, acá vuelvo en la página 19, vuelvo a resignificar esos valores que les dije antes, ¿no? La cuna y el terruño son fuerzas luminosas que auspician el desarrollo del alma humana. La vida es un viaje universal, pero afinca el proyecto, el recorrido de ese viaje, en una parte esencial de la totalidad: la cuna, el terruño, la patria. En América, las fuerzas que aspiran a un orden democrático son superiores a las fuerzas monárquicas. Eso es lo que va a ver brillantemente José de San Martín. Son heterogéneas, pero se encuentran en el momento histórico ideal
para pelear por un modelo social liberal y emancipación. O sea, quiere decir esto, que él descubre que es el momento ideal, a pesar de que las fuerzas son heterogéneas, para que se constituyan en una comunidad organizada, porque tienen que pelear por el territorio, que es por lo primero que pelea el hombre antropológicamente. Vayas donde vayas en el momento histórico para atrás, los grupos, las comunidades, siempre buscaron pelear por su territorio. Porque es ahí donde se constituye la vida y se constituye el alma del hombre. Por eso acá voy a decir, como una aplicación del pensamiento liberal ceñido al concepto central de nación, o sea, liberal y nación, son dos conceptos que se conjugan, que no permite a ningún sector social prevalecer sobre otro, dando lugar a la idea de que muchos productores representan muchos consumidores. Eso es un eslogan del doctor Francia. Y eso fue lo que hizo. Muchos productores, muchos consumidores. Y no al revés de Buenos Aires, Montevideo, donde los que venden prevalecen sobre los que compran y luego a partir de sus rentas utilizan las mismas para crear la usura y prevalecer sobre los productores pequeños. Ahí está la diferencia entre Francia y Francia, el doctor. El doctor ¿sí? Francia, sí. Y Buenos Aires y Montevideo. Bueno, acá después en la página 23 voy a agregar: toda la comunidad se funde en una moral. Esto es lo que voy interpretando de San Martín, ¿no? Toda la comunidad se funde en una moral de compromiso, donde hombres y mujeres participan por igual de acuerdo a sus posibilidades económicas. Nace en un sentido antropológico esa asociación casi natural entre territorio, patria y libertad, guerra al usurpador. O sea, ahí ya voy agregando otros conceptos que van naciendo a partir del desarrollo de este proceso de independencia, ¿no? Después voy a decir, todos estos hechos en la página 25, todos estos hechos analizados le hicieron ver un camino plausible de llegar a la victoria, porque en una guerra de independencia el sentimiento de nacionalidad nace a partir de un derecho territorial que se internaliza en toda la comunidad, poniendo en el enemigo la figura de un extranjero invasor. O sea, saltamos en la independencia, nos da el sentido de nacionalidad, porque hay que entender que la nación se empieza a fundar después de la independencia, ¿no? 1810 sí fue un grito, pero en realidad la nación comienza a fundarse después de la independencia. ¿Y cuánto tardó y sigue tardando? Porque sí, me quedó muy clara esa carta que ahí mismo sí dice, se refiere a los años, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Una carta que escribe del año, creo que 29. Sí, vamos a pasaron 19 años y seguimos igual prácticamente, claro, de entender. Claro. Tratando de organizarnos. 19 años exactamente, hasta la muerte de Dorrego, 19 años, y estamos en veremos. Él ve que está en veremos y encima le piden que participe.
Entonces en la página 28 él va a decir: el comandante José disponía para su gesta de los principios de la Revolución Democrática Francesa, pero sabía que, a diferencia de Europa, en América contaba con sujetos sociales de cierta originalidad. O sea, él va a descubrir precisamente que hay otros sujetos en América que no había en la París de 1789. El criollo es el actor político en transición entre los valores de sujeción a una metrópolis, porque tenía valores que le venían de la colonia, entre los valores de sujeción a una metrópolis, primero conquistadora, luego colonizadora, y contiene ese criollo, ¿no?, condicionantes culturales heredados e interrelacionados con las matrices originales de comportamiento que todo territorio otorga. O sea, todo territorio te da una cultura. Eso también es muy cuyano. Es muy cuyano. Eso es cuyano total, si lo aprendí por él, nunca lo hubiese llegado a pensarlo. Todos esos condicionantes están en nuestro criollo. Este actor, con las guerras de independencia, hace propio el valor. Este actor, con las guerras de independencia, hace propio el valor de pertenencia a su tierra, a su patria. O sea, el hecho de ir a pelear no es el hecho de contar que fue a pelear, no. Eso te da un montón de cultura adicional impresionante, ¿no? Y precisamente ese de pertenencia a tu tierra, defender tu territorio. Por tanto, el crecimiento de tu vida, de tu familia, de tu alma. Y emerge con un conjunto de valores culturales que, agregados al auge democrático surgido en el mundo, lo constituyen como sujeto social soberano. Ahí es donde empieza a entender más esto de la soberanía popular, este sujeto, el criollo, ¿no? El negro, por otro lado, liberado de su descendencia a partir de la Asamblea del año 13, con el decreto de la libertad de vientre, es un sujeto formado por dos condicionantes terribles: la pérdida de su mundo original y cultural por un lado, y por el otro el haber sido reducido a un estado animal, donde sus atributos biológicos, edad, peso, fuerza, son el reaseguro de su valor como herramienta de trabajo y supervivencia. Son estas las condiciones de los sujetos sociales y políticos que el comandante José tendrá en cuenta para su gesta libertaria. El negro, a pesar de todos esos condicionantes, de todas formas va a esa lucha por la independencia. Y en la página 30 digo: estas acciones en estos grupos participativos marcaron la valorización de la nacionalidad territorial como una posibilidad de situarlos de manera distinta en una tierra también liberada por ellos. O sea, ellos esperaban de esta lucha independentista mejores condiciones. O sea, estos grupos jugaron un rol singular en estas luchas y en el nuevo escenario político-social. Resultado de estas guerras buscaron reposicionarse. San Martín, gobernador revolucionario, percibió a estos sujetos del espacio social americano como actores factibles de sumarse a su idea de construcción de una comunidad democrática. Con políticas productivas los integró al desarrollo de la economía cuyana y con proclamas nacionales a la lucha por la patria y por lo tanto a la soberanía popular. O sea, todo esto lo va a haber cristalizado en Mendoza, ¿no? Bueno, después esto lo saben históricamente ustedes. Yo marco la sublevación de Arequito, el 8 de enero de 1820, es la gran sublevación en la que Buenos Aires está céfalo, porque saben que el litoral y López atan los caballos en Plaza de Mayo y emplazan al gobierno de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera queda como acéfalo el gobierno de Buenos Aires,
Entonces en Arequito se hace una reunión de los más altos oficiales de él y lo siguen aceptando democráticamente a él como su gran capitán general, ¿no? Porque ya no había gobierno de Buenos Aires, entonces se tenían que autodeterminar ellos militarmente y democráticamente. Y después, más adelante, cuando él desobedece a Buenos Aires y va con todas estas tropas para terminar su lucha en Perú, ¿no? Vuelve a Chile para hacer la navegación. En Chile también vuelve a refrendar él este poder democrático en el acta de Rancagua, 2 de abril de 1820. Fíjense, 3 meses de diferencia. Reafirma otra vez con sus oficiales allá, como que él es el jefe general de ese ejército, que es el ejército de los Andes. Y desconoce totalmente Supremo, a Buenos Aires. Ahí desobedece. Totalmente. Además, en esa época lo manda a Bustos, que es un oficial de él, en la sublevación de Arequito se conforman lo que la historia oficial llama caudillos, ¿no? Esa basura de caudillos en realidad son estos tipos que lucharon en Chile y vuelven cada uno a su provincia. En la sublevación de Arequito desobedecen a Buenos Aires y cada uno va a su provincia y la maneja su provincia como cree que es lo mejor para la población de su provincia. De hecho, San Martín lo manda a Bustos a reemplazar a Güemes, que lo habían matado, ¿no? Sí. En el norte, como para que contenga a las fuerzas realistas allá en el norte, mientras él los iba a cercar por Lima, ¿no? Entonces, no se olviden, Arequito, Rancagua. Sí. Bueno, acá, a ver. Bueno, después viene todo su acontecer en la libertad de Perú, ¿viste? Donde es nombrado protector del Perú. Acciones de gobierno también. Claro, gobierna casi un año entre agosto de 1821 y agosto de 1822. Y la resistencia, claro, de la oposición. Él va a gobernar, pero tiene una resistencia burguesa impresionante. Y bueno, después va a venir la carta hermosa esa que él, cuando renuncia, ¿viste? Al protectorado. Pero es muy interesante porque toda esa lucha duró hasta el 24, ¿no? Hasta la batalla de Ayacucho. O sea, fíjense, duró 2 años esa lucha para terminar con las fuerzas realistas en América del Sur. En 1824 es cuando se los logra vencer. Y acá cito algo hermoso de Bolívar, que decía, como había dicho el mismo Bolívar, Perú mantiene los 2 elementos básicos que van en contra de la revolución: esclavitud y oro. Ah, mejor no tener nada, ¿no? Tener garbanzos. Fíjense qué hermoso, ¿no? Esclavitud y oro. Claro. Porque estos 2 tipos, Bolívar y San Martín, eran brillantes con la cabeza, o sea, eran tremendamente inteligentes. Esto es bueno, acá cuando vuelve él, ¿no? de Perú, todos los problemas que tiene, algunos los nombro, otros por ahí no, pero hay una carta de él cuando no quiere tomar partida, ¿viste? En 1828, cuando vuelve, en la nación que se seguía formando en la Argentina. Fiel a su recta moral insobornable, prefiere el paso al costado a tomar decisiones en contra de sus valores más sagrados. En sus palabras lo dice así: todo eso lo he meditado con detenimiento. No desconozco los intereses de América,
ni mis imperiosos deberes, y me devora el pensar de abandonar camaradas que quiero como a hijos y a los generosos patriotas que me han ayudado en mis afanes, pero no podría demorarme un solo día sin complicar mi situación. Me marcho. Nadie, amigo, me ha... Esto se lo escribe a... Se me fue el nombre de... ¿Qué? El amigo, ¿cómo se llama? Tomás Guido. Dice, pero no podría demorarme un solo día sin complicar mi situación, me marcho. Nadie, amigo, me apiará de la convicción en que estoy. Sigan las convicciones del tipo, ¿no? Nadie, mi amigo, me apiará de la convicción en que estoy, de que mi presencia en el Perú le acarrearía peores desgracias que mi separación. Está convencido de eso. Así me lo presagia el juicio que he formado de lo que pasa adentro y fuera de este país. Tenga usted por cierto que por muchos motivos no puedo ya mantenerme en mi puesto, sino bajo condiciones decididamente contrarias a mis sentimientos y a mis convicciones más firmes. Voy a decirlo. Una de ellas es la inexcusable necesidad que me han estrechado, si he de sostener el honor del ejército y su disciplina, de fusilar a algunos jefes, y me falta el valor para hacerlo con compañeros de arma que me han seguido con los días prósperos y adversos. Acá la oligarquía portuaria peruana lo pone en el aprieto, o sea, lo pone en una sarta de mentiras como las que se juegan ahora, y bueno, provoca fisuras en el ejército, ¿viste? Entonces había oficiales que se le volvieron en contra. ¿Y cómo lo ordenas eso? Paso al costado, viene Bolívar, baja caña o lo que sea, es otro jefe, porque tampoco esa revolución independentista podía ya tener dos cabezas. Toda formación militar es una cabeza. Entonces él brillantemente da el paso al costado, porque tampoco se atrevía a matar gente que luchó al lado de él, ¿viste? Pero en esa coyuntura lo pone precisamente la oposición política, la oligarquía peruana, para rajarlo, ¿viste? Y él lo dice en sus palabras con esta carta que he citado. Bueno, así llega a Mendoza otra vez en 1823, perseguido, ¿no? Ya sabemos, por Rivadavia, por infinidad de oligarquía ya conformada en Buenos Aires. Entonces él va a decir, la guerra por la independencia, no, esto lo digo yo, la guerra por la independencia forjó sujetos que necesariamente despertaron a la conciencia nacional, a una democracia participativa. Un hombre que expone su vida por un territorio más allá del nivel civilizatorio que posea, exige un grado de decisión en la organización de la comunidad de ese territorio. O sea, más allá de cualquier ideal, ese hombre que expuso su vida exige una comunidad. Y ya se siente parte, y quiere opinar. Se siente parte y exige comunidad, sí, no sociedad, que es otra cosa, exige comunidad. Porque el territorio te lleva a la conciencia nacional y a la soberanía popular. Ese territorio que defendiste y vos expusiste tu vida. Entonces, más allá de tu genial civilización, vos querés comunidad. De esta forma surgen actores sociales renovados en una comunidad que pasa del estatus colonial al estatus nacional. Esta situación no es compatible con los intereses económicos de la burguesía comercial, que impone un modelo democrático representativo, suspendiendo la soberanía popular, que es indivisible de la soberanía nacional. Bueno, es lo que triunfó. Triunfó el modelo democrático representativo en la Argentina. Ah, sí, bueno, pero lo que yo estoy diciendo, a ver,
concepto central es este. Claro, sí. Esta situación no es compatible con los intereses económicos de la burguesía comercial, que impone un modelo democrático representativo suspendiendo la soberanía popular, que es indivisible de la soberanía nacional. Por eso no hay nacionalismo acá. Está claro. Si no hay soberanía popular, no hay soberanía nacional, y eso es lo que cortan. Cuando lo vencen a San Martín, bueno, cuando lo vencen a Rosa, cuando lo vencen a Perón, ya lo sabemos, a Irigoyen, a todos los que quisieron retomar ese rumbo. Claro, en definitiva se puede hacer cualquier cosa con esta tierra. Cuando no hay soberanía popular, no hay soberanía y si no nacional. hay soberanía nacional, vienen y sacan, sacan todo el pecado del sur, por ejemplo. Lo que contaba él, lo que está pasando ahora, que no les salieron a interesaba hablar. el territorio, a ellos les interesaba el puerto, que ahora en algún párrafo lo cito. Claro. A ellos les interesa el puerto, el territorio puede ser el que sea. ¿Por qué el puerto? Porque está el estuario. El estuario del Plata, del que ahora también se armó quilombo, ¿entendés? Porque toda la riqueza de esta parte sale, pone Paraguay, Bolivia, todo tiene que ver con el estuario. Por eso existe el Uruguay. El Uruguay, lo dicen los uruguayos revolucionarios, un tapón. Bueno, y acá él dice, esto sí es una carta, ¿verdad? Eso es fundamental que vos decís del estuario, tiene que ver mucho con un discurso de Perón, cuando nacionaliza los puertos, nacionaliza el ferrocarril, crea el IAP y toda la IAP está creado anteriormente, pero empieza a organizar todo eso, y cuando da el discurso, él habla de toda esa nacionalización, que desde donde sale el producto, el ferrocarril es nacional, el puerto es nacional, el seguro es nacional, el barco son nacionales, pero sobre todo, él dice, los precios de la materia prima los ponemos nosotros. Porque es nacional, el producto es nacional. Lo importante es eso, vos tenés todo para llevarlo, entonces el precio lo pones vos. Y no lo ponen ni siquiera las empresas privadas que están en la nación. El Estado lo regula para donde corresponde. Claro, por eso hay que complementar el hecho de que a pesar de la democracia, de la constitución burguesa que tenemos, y pone la propiedad privada y que todos esos latifundios son de ellos, pero el producto es de la tierra, y como vos decís, si no está la estructura que lo saque, si no está el hombre, el criollo que trabaje, no está la ruta, ¿entendés? No están los puertos, no está la administración, ese producto se muere en el campo, en esos siglos. Lo es saqueado. Claro, lo es saqueado, robado. Muere ahí en el siglo, ¿viste? Si no está la estructura para sacarlo y venderlo. Por eso la oligarquía cree que es de ellos, pero no es de ellos, es del país. Ellos serán los propietarios, les respetaremos los precios y bueno, y sus ganancias, por supuesto, porque todavía tenemos que bancarnos que la propiedad sea de ellos. Sabemos que la robaron, pero bueno, se la bancamos. Pero ellos tienen que comprender que toda la estructura es del país. Cuando Cris dice que pueden ser saqueados, si todo el aparato de transporte es ajeno, quienes lo transportan terminan siendo más importantes que el grano en sí mismo, porque el grano lo dejas ahí y no sirve ni para alimentarse. Claro. Hay una película muy buena de los 70, Queimada. Cuando logra, el inglés logra de que el país ese se independice de los portugueses, y ellos vendían azúcar. Entonces se independizan y el gobierno local, siendo independiente, va a gestionar el azúcar. Y él, el inglés, que logra que se independicen con ayuda inglesa, después le dice, pero los barcos son nuestros. Los ferrocarriles, la vía. Los barcos son nuestros, así que el azúcar, el precio lo ponemos nosotros. Vos sos independiente, ya no estás más con los portugueses. Claro, por eso es Elma, ¿no? O sea, no, es muy cruel la actitud, pero está... El peronismo te acomoda la cabeza también en razonar cómo es la producción, porque uno
espontáneamente cualquiera diría, bueno, lo importante es la producción, claro. El flete es accesorio, claro. O el transporte, o ponerle como quiera. No, es fundamental el transporte, claro, termina siendo accesorio al grano. Bueno, por eso en general, en su momento, cuando uno no utiliza vamos a hablar del más sencillo, ¿no? El sentido común, vos decís, ¿cómo puede ser que la leche aumenta cualquier cosa y ponerle, ahora no pasa, pero pasó un momento, los tamberos tiraban la leche? Claro. ¿Cómo puede ser? Si la leche cada vez sale más cara, pero resulta que se lo compra a ellos, no le quiere dar nada. Un centavo. Entonces, claro. Pero la lógica de verlo de afuera, ¿cómo puede ser? Si con lo que sea la leche, ¿para qué la tiran? Si le tapan. Claro, lo que vos decís. La manzana en Río Negro, ¿cuántas veces ha pasado? Bueno, acá hay una carta muy interesante para lo que tiene de posibilidad el local desde el Valle del Río Negro es que también pueden exportar. En cambio la leche en los pequeños no pueden exportar. Entonces no tienen posibilidad de escape. Siempre se corta por el hilo más fino. Además necesita conservación, digamos, es mucho más delicado todo. Por eso los incentivos, que si bien la carne o los derivados de la carne salgan tan caros, no puedes entender cómo, no sé, la fruta en cierta medida es casi lo mismo, cuando no tiene un proceso de... Qué bárbaro. Bueno, acá hay una carta muy interesante para entender lo inteligente que era este hombre. ¿Qué página está? Políticamente, en la 42. Como él se adelanta en su pensamiento político y social, siempre su pensamiento político y social, como liberal, ¿no? Él era liberal. Y le dice, le explica a Guido en una carta, le dice, usted no debe olvidarse de las infinitas veces, 42, de las infinitas veces que le he dicho, nuestra gran crisis se experimentaría al concluirse la guerra de la emancipación. Él se lo dice antes de ganarlo. Ella era indispensable, visto el atraso y los elementos de que se compone la masa de nuestra población, huérfanos de leyes fundamentales y por agregado las pasiones individuales y locales que han hecho nacer la revolución. Estos males se hubieran remediado en mucha parte si los hombres que han podido influir se hubieran convencido de que para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que un orgullo nacional, que la tienen hasta los más estúpidos salvajes. Ahí antropológicamente esto se lee relación con el territorio. Los grupos homínidos más arcaicos del mundo, su relación con el territorio les hace ver su soberanía sobre ese territorio. Y él lo dice, estos males se hubiesen remediado en muchas partes si los hombres que han podido influir se hubieran convencido que para defender la causa de la independencia no se necesita otra cosa que un orgullo nacional. Que no es nazismo hitleriano esto, olvídense de eso, que la tienen hasta los más estúpidos salvajes, es la relación con la tierra, en donde uno nació, exactamente, que te da de comer, pero que bueno, la cultura dominante se encargó de decir que eso era fascismo, nazismo, toda esa película. Por eso se las remarco con ímpetu, pero que para defender la libertad y sus derechos se necesitan ciudadanos, no de café. Fíjense en lo que dice en ese momento, loco, 1830. Ya había café de pelotudo. Sus derechos se necesitan ciudadanos no de café, sino de instrucción, de elevación de alma. Y por consiguiente capaces de sentir el intrínseco y no arbitrario, no dictatorial, valor de los bienes que proporciona el gobierno. Un gobierno en ese sentido, ¿a qué se refiere? Un gobierno dado por ellos mismos, por el mismo claro, por la soberanía popular y un gobierno democrático como el que hizo él en Mendoza, distribuidor, ¿entendés? Por eso dice intrínseco y no arbitrario. O sea, miren todas las palabras, porque ahí está toda la concepción de lo que nos han engañado durante 200 años.
intrínseco y no arbitrario. Y después está fijando, creo yo, ¿no?, las condiciones para que el gobernante realmente interprete la voluntad nacional y popular. Entonces, eso es lo que se debe hacer para acompañar lo que realmente a esos hombres que introdujeron en sí mismos el valor de la patria, el valor de pertenecer a un territorio, o sea, que crea soberanía, ¿viste? Además, entonces, sí, eso es lo que tiene que aparecer. Y todas las cartas que acá vos transcribiste, lo que reflejan es más la mentalidad política, y que el tipo, más allá de que, bueno, la historia siempre lo quiso reducir a una estratega militar, sí, acá demuestra que lo que le interesaba también era lo político, y se ven las cartas claramente, o sea, que quiere simplemente reducirlo a su actuación militar, solamente hay que remitirle eso es lo que me interesa que entiendan del libro, o sea, pero que como vos bien lo decís, lo digas con sus propias palabras. Eso es lo que yo siento, que ese San Martín era brillante, y lo digo en una parte con respecto a los intelectuales de ese momento. Llamarlo Sarmiento, llamarlo Alberdi, el que vos quieras, Echeverría, toda esa basura. San Martín era superior a todos esos tipos, y lo digo en un momento, vas a ver. Bueno, vos sabés que vos lo que hacés notar ahí trae al hecho de lo famoso cuando Alvarellos, en la reunión de la legislatura, el tipo dice: esa es una linda anécdota. Nosotros, dice, otro que la Fenlube ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos dar a conocer que al tirano tuvo a sus órdenes a Guillermo Brand, que es el Máximo Marino, y que San Martín, que es el libertador, le dio su sable. Eso lo tenemos que cambiar para la posteridad. Eso está en las actas del Congreso. Eso lo dijo Alvarellos, que tiene el homenaje en la calle Capital. Diputado, época. En el 54. Posterior a la caída de Rosas, por supuesto. 1854. Claro, sí, 1854. 1854. En el Congreso lo que dice Alvarellos. No se lo olviden. O sea, tienen que... El tipo está diciendo en una asamblea que se supone el representante del pueblo, está diciendo... Qué preocupados que estaban. Y claro, porque si, ¿cómo le engañan? Eso viene al hecho también que, como comentamos la otra vez, primo, lo de Jaureche. ¿Qué? Cuando Jaureche habla, cuando estaban perseguidos los peronistas, y él habla en la tumba de la familia de Rosas, en homenaje a Rosas, y él hace notar, él dice, bueno, por lo menos ahora me van a notar, porque, claro, todos empiezan a volcar en lo que era el rosismo, el nacionalismo rosista, porque era el lugar donde podían hablar, porque si no, si decían peronismo iban en cara. Claro. Y él dice que gracias a ponerle a Perón el segundo tirano, el pueblo reconoció lo que era Rosas, porque vivió con Perón. Si le pusieron que era el segundo tirano, él fue el que ayuda al pueblo, se le parecía. Ergo, el primero también hizo lo mismo, ¿no? Claro, ahí está muy claro. Le limpió el nombre a Rosa. Claro, claro. Bueno, acá digo en el 42, bueno, yo interpreto de esta lectura que les hice, digo, la independencia obliga a un segundo paso, que es la conformación de una nación. Segundo paso es la conformación de una nación. Es lo básico. La independencia, ténganlo en cuenta, no es el fin último. Claro, es un comienzo, pero además ahora estamos en la fase de la liberación, ¿no? La independencia fue lo primero, ahora viene la liberación, bueno, ahí ya viene Dussel, viene la descolonización, todo eso. Pero esto es importante, la independencia obliga a un segundo paso, que es la conformación de una nación. Esto se enmarca en un momento donde las relaciones sociales se encuentran en estado de cambios, ya que las mismas a partir de la Revolución de Mayo generan actores sociales que rompen la segmentación en castas del antiguo orden colonial. Mestizos, negros e indios integran el ejército libertador. San Martín y sus oficiales les piden sacrificios patrióticos, a sabiendas de que se ganaban el derecho impostergable de afianzar el territorio conquistado
su pertenencia y su identidad con la nación creada. Ese paso hacia el sentido nacional de una comunidad regional no lo puede dar una clase dominante sumida en una concepción mercantilista, donde lo nacional se instala en la aduana de la Cuenca del Plata y el territorio liberado puede ser un país o varios, pero todo subsidiario de sus políticas mercantiles, que fue lo que pasó. O sea, todos los puertos de América hicieron una nación, ¿no? Valparaíso, el Callao en Perú, ¿no? Todos responden a un puerto. El comandante José llega al Perú con los... No, ese no. Una nación se crea sobre una superficie física. Esta da a los hombres un sentido de pertenencia que pone en marcha necesidades, deseos y esperanzas, posibilitando en el aspecto social el paso fundante hacia la vital unión de una comunidad. Todas estas cosas, si no las distorsionas, van hacia ese paso fundante que es la vital unión de una comunidad, no de una sociedad. Luego, en el aspecto económico, debe conformar un mercado nacional capaz de producir los bienes materiales para la reproducción en el tiempo de esa comunidad. O sea, lo primero es un mercado interno, un mercado en cualquier grupo que se constituya en cualquier territorio del mundo. Lo primero es conformar una comunidad que se pueda reproducir con sus bienes. Después empezás a hacer relaciones, ¿viste? Pero lo primero es el mercado interno. Esto, desde lo antropológico, no admite discusión. Perdón, lo que hizo Inglaterra. Cuando el general norteamericano que le piden que abra los puertos y claro, el norteamericano le dice: no, nosotros vamos a hacer como ustedes, primero vamos a crecer interiormente y después vamos a hacer... Exactamente, es así. Pero desde lo antropológico, cualquier grupo étnico que estudias fue así, cualquier comunidad se conforma así, primero se reproduce sustentado en sus productos naturales, el territorio, la cuna. Entonces decimos, las políticas, entonces por eso ahí largo este concepto. Las políticas mercantilistas no pueden conducir estos ciclos fundantes de nación, ¿no? Y producen la disrupción del proceso nacional en formación. Guido lo expresa muy bien en Carta a San Martín en 1826. ¿Qué pasa en 1826? Cuando Buenos Aires lo pone a Rivadavia, ¿no? Entonces le dice Guido. Por eso las cartas tienen que estar en situación de contexto temporal, ¿viste? El nombramiento de un presidente en el carácter de permanente antes de haberse dado por el Congreso de la Constitución el ataque a la Junta Provincial de Buenos Aires, la capitalización nacional y otros pasos semejantes comenzaron a influir en la desorganización del pacto en que habían entrado las provincias para la instalación del Congreso. Apenas hay un pueblo de acuerdo con otro y algunos como Catamarca y La Rioja se están batiendo a mano armada. Córdoba y Santa Fe van a resistir abiertamente al Código Constitucional, formando en la unidad de régimen en oposición con el pronunciamiento expreso de ambos pueblos por el sistema federal. Acá está bien clarito cómo Buenos Aires se quiso imponer, los unitarios, ¿no? A conformar una región que se estaban peleando entre ellos en realidad, porque todavía no habían llegado a ese equilibrio que da el mercado interno de cada región, ¿ves? Obviamente porque Buenos Aires quería que entraran los ingleses con todos esos barcos que le paramos en 1845. Hay una anécdota interesante con lo de Rivadavia cuando se nombra presidente, porque manda un representante a ocupar las minas en La Rioja, en San Martín, claro. Y casi lo manda a fusilar.
Quiroga. Claro, porque él considera que lo manda y ya había hecho un convenio con una empresa inglesa para la explotación de las minas de Famatina. Ya las había cedido a una empresa inglesa. Sí, sobre eso hay un libro hermosísimo, yo lo leí, no lo tengo porque lo leí de Duhalde y el diputado que mataron en el 75, de Rodolfo, no sé cuándo, Ortega P. Hay un libro hermosísimo que hicieron los dos, ¿viste? Sobre esa cuestión que cuenta él. Sí. Así lo fusila, lo manda. Ahora fíjense lo que es la élite mercantilista queriendo conformar una nación en esas condiciones. Por eso todavía en la nata se da el lujo de decir que hay una grieta. Y sí, hay un quilombo en el país histórico, porque estamos en ese proceso, ¿viste? Pero no viene con el peronismo la grieta. No, viene de toda esta cosa que estamos narrando. A ver qué más bueno acá. Bueno, y ahora al final es donde yo ya entro más en el San Martín humano, ¿no? Donde ahí sí reparo en muchas cosas extraordinarias de él, ¿no? Porque lógico, todos sabemos que con los años la experiencia te va dando más saber que los libros. Siempre la experiencia es más formadora que los libros, ¿no? Para mí. Bueno, acá hablo de la historia oficial. Bueno, también anterior a eso hablas en la benevolencia de él al negarse a participar en las guerras internas, porque el nivel que llega, él decide dar un paso al costado. Claro. Pero Sí, incluso ya algo leí de eso, ¿viste? Pero ahora van a venir cartas en la que incluso consecuente con el hecho de que va a tener que terminar de esa manera. No solamente se aparta, sino que la solución es una... Es esa, uno u otro partido, pero sí. Claro. El primer paso para fundar una nación es orden. Claro. Bueno, el ejemplo lo tenemos en Francia. Claro. Sí. Guillotina. Claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros con Francia... A mí un poco me cuesta cuando... Siempre, siempre en la conformación de una nación, todas las etapas históricas hay un momento duro. Ojalá que siempre sea con soberanía popular, ¿no? Pero siempre hay un momento duro. No, que a mí me cuesta cuando leo a San Martín diciendo que tiene que desaparecer uno de los dos partidos, ¿no? Una de las dos facciones, para, lo que está diciendo para que él no pueda puede haber orden social. Venimos con esta idea de que bueno, hay que respetar todas las opiniones, no hay partido único. Pero no decimos lo mismo de Francia. Claro. De Francia no decimos lo mismo. Pero sobre eso, primo, hay que decir... Porque nos han colonizado. O no el pensamiento único, no. Hoy en día estamos hablando de que el pensamiento único que quiere imponer o quería imponer Estados Unidos, hay que rechazarlo, y que por eso está bueno un mundo multipolar. Entonces uno viene con todo ese discurso y de golpe lo escuchas a San Martín o lo lees diciendo, acá tiene que desaparecer una facción de una de las dos. Pero es diferente, entiendo el tema del origen, de que tiene que ver con el origen de un lugar, te doy un concepto, es necesario. Te doy un concepto, te estás salteando una fase histórica. ¿Cuál? Porque vos estás analizando lo que dicen en Estados Unidos. No, pero a ver, por eso lo digo. Y la fase histórica es el primer paso de una nación. Claro, por eso digo. Pero aparte son dos situaciones distintas. Estados Unidos habla hacia lo exterior. No está hablando de una cuestión interna. No. Y la conformación de la nación estás hablando de un acontecimiento interno. Los Estados Unidos es para afuera. Pero lo que le marco a ella que es una concepción del siglo XX que nos dio la colonización dominante. Pero esto, las palabras de él las tenés que poner en 1850. Sí, por eso mismo, yo digo que vengo de toda esa idea que no es... Venís vos, yo, ella, todos en contra del pensamiento único de Estados Unidos. Esto no nos impone la colonización dominante, sino que es una reacción a esa colonización actual que tenemos del pensamiento único. Exacto. Entonces uno viene con todo eso y con la idea de la democracia participativa, que tienen que escucharse todas las voces,
y le dice a San Martín, pero por otro lado entiendo que tiene que ver con el origen. O sea, querés conformar una nación, es lógico, se entiende que en ese contexto, por eso él busca un líder y le parece muy bueno un Rosas, que ve que es un tipo firme, que va a hacer respetar las leyes, al menos por lo que leí en una de las cartas, ¿no? Entonces el tipo claramente quiere cierto rigor, no se fragmenten las fuerzas. Claro, cierto rigor para que vos sabés por qué vos tenés que tener en cuenta para por qué ese pasa momento eso. histórico. No te saltees esa cuestión, es muy importante. Metodológicamente no la podés saltear. Vos estás bajando un pensamiento único, que es lo que se está dando en el tercer milenio, ¿no? Con mucha fuerza, pero esto es un proceso de 1850 de fundación de una nación que se estaba peleando desde, qué sé yo, en 1810, que nos estamos peleando, ¿viste? Entonces no te saltees, metodológicamente te lo digo, ¿viste? No te saltees eso porque se te va al carajo el concepto, ¿entendés? Yo creo que ahí hay que tener en cuenta una cosa, en cuanto a la situación que marca San Martín. ¿Por qué habla de eso? ¿Cuándo dice eso él? No te olvides que eso le escribe a Guido. ¿Cuándo? ¿Por qué surge el apoyo hacia Rosas? Porque Lavalle comete el primer asesinato político de la historia a un gobernador elegido. O sea, eso es una consecuencia. ¿Por qué nace un Rosa? ¿Por qué se lo nombra restaurador de las leyes? Porque un Lavalle con el ejército nacional supuestamente tenía que estar bajo subordinación de Dorrego, lo asesina sin juicio, sin nada. Pero aparte no puede ejercer un juicio porque es una sublevación contra una autoridad elegida. San Martín, ¿qué está diciendo? Yo estoy con la autoridad elegida. La autoridad elegida es esta. ¿Quién viene? Viene alguien elegido a restaurar la ley, viene a eliminar esa anarquía. Y él no está hablando de un gobierno, digamos, un pensamiento único. Está hablando de que él representa al gobierno. Es como si dijéramos nosotros, traigámoslo al siglo XX, lo derrocan a Perón, es un gobierno elegido. ¿Eso quiere decir que los que apoyan eso quieren un gobierno único? ¿No quieren que haya oposición? No. Él no está diciendo eso. Lo que sí puede decir en su momento San Martín, yo estoy con lo nacional, no con lo mercantilista. Claro. Pero él está diciendo que ante una situación así, entre alguien que se revela, ¿cómo tiene que hacer las cosas? Y bueno. No, yo me refiero cuando San Martín dice que ante las dos facciones tiene que prevalecer una y la otra desaparecer. Y por supuesto, porque vos es fuerte escuchar eso, nada más. Pero estamos hablando de alguien que te hace de alguien que asesina a un gobernador para imponer su ideología. No estamos hablando de un proceso democrático en que uno pelea democráticamente con otro y estamos discutiéndolo. Acá hay un grupo que se subleva para imponer su idea tratando de exterminar al otro. Entonces vos qué tenés que decir, bueno, eso no puede pasar, y te lo demuestra la historia. Rosas hubo que en los poderes extraordinarios y tiene revoluciones todos los días, los perdona Lavalle, los perdona Paz y siguen levantándose en armas. Entonces, ¿cuál es la forma en ese contexto? Y bueno, hermano, aquello lo tenés que hacer desaparecer. Claro. ¿Pero por qué? Porque la supremacía está en lo que dice el primo respecto del pensamiento sanmartiniano. Primero la nación, conformar la nación. Estos tipos no quieren nación. Claro, pero además había que unificar a la gente. Claro. Si no lo dispersás, estamos como ahora, ¿viste? Claro. O sea, los dos conceptos, el tuyo y el tuyo, primo, son conceptos que no se contradicen, son conceptos que se asocian. Neutralicen los conceptos a través de la metodología, lo que yo te decía. Todo eso viene de una conformación de la nación que empieza con la guerra independentista, con los sujetos que había acá que no eran los de Europa, y se va dando todas estas etapas que te decía. Entonces yo entiendo que a vos te impacta eso, pero porque todavía tenés un reflejo fuerte de lo que está ocurriendo con, digamos,
en este momento en el mundo, que es el pensamiento único. Pero esto no, esto es una construcción histórica que se va haciendo a partir de ciclos, donde va interviniendo la gente. ¿Se acuerdan cuando dije de los criollos? No es lo mismo el criollo, qué sé yo, de 1600, que el criollo que ya va a participar en luchas de independencia. No es lo mismo. Ese tipo ya empieza a sentir la soberanía popular y nacional, porque dio su vida por eso, ¿viste? Y entonces no es lo mismo. Por eso son todos procesos, como no va a ser lo mismo dentro de 100 años lo que se piensa en el mundo, con respecto a lo que se piensa hoy, ¿viste? Todo es un proceso de construcción. Cada proceso, bueno, tiene sus variables, ¿viste? Sí. Pero yo te entiendo a vos que es fuerte, pero es fuerte, te vuelvo a repetir, leído. Sí, no, además esa época era durísima la oeste, por ejemplo. ¿Cómo se resolvían las cosas? La clave es la construcción. Se estaba construyendo. Claro. Hice una analogía media bruta que y todos tenían armas. Digo, todos tenían armas. Sí, era una guerra civil. Sí, entonces que era... la historia oficial la oculta, pero era una guerra civil. No se podía ser tan civilizado, quizás. Había que entre juntarse pueblos, todos entre con una cabeza que presionara por la independencia, porque después estaban los otros que no lo querían. Entonces acá si vos te pero no era porque nosotros éramos la gente, vos fíjate, en todo el mundo. Y además perdés legalidad. La nacionalidad de esa forma. Te vuelvo a dar el ejemplo de Francia, el más terrible. Yo nunca le escuché a un intelectual argentino asombrarse que allá la oposición la imaginaba. Vos es un vos escuchaste a un intelectual que se lo Irigoyen, que para la de izquierda, yo no escuché ni de izquierda ni de derecha. El trabajo público tenía que ser argentino, entonces montones de que eran de otro país se tuvieron que nacionalizarse. Y bueno, eso es parte de la construcción, y eso lo hace, estamos hablando en el 20 y pico, 1920 y pico lo hace Irigoyen, y el otro Richeri lo hace también en 1920 y pico, pone el servicio militar obligatorio para que los hijos de los extranjeros tengan que ser parte de un servicio militar que después pueda tener otra derivación, el servicio militar, no importa, pero el criterio de nación, como vos decís, de conformar una nación es eso, porque hasta que eso no se mezcle, que realmente todos necesitamos que no venga y uno diga, no, si la Malvinas pagué si gastamos plata, o para que venga otro, qué sé yo, peleamos contra Italia, entonces de repente, no, nosotros vamos a defender Italia porque somos descendientes italianos. Estoy exagerando, pero esa conformación, y eso necesita tiempo, y el tiempo vos lo tenés que cortar y además entrada con una fuerza, una cosa obligatoria. Siempre tiene que haber una situación de fuerza, como dice Silvio Rodríguez, dice, hay momentos compulsivos, él es un poeta, así lo llama compulsivo. Claro. Bueno, él no hizo 4 partidos cuando armó la revolución en Cuba, tiene que ser uno, ¿viste? O estás con la revolución o no. Es que cuando son cosas tan profundas, cuando son cosas tan profundas y vos estás peleando con un poder tan fuerte, imagínate que cuando se logra en España lo que se logra con las demás cortes que se arman, cuando es la invasión napoleónica, después vuelve a terminar otra vez en el absolutismo. Se sacan a Napoleón, que hizo ciertas cosas, ¿no es cierto? Sacó ¿cómo se llama esto de los curas? La Inquisición. Sacó montones de cosas al margen de la invasión. Vamos a analizar ciertos puntos que pueden ser positivos. Y después vinieron, ¿viste? Francia, viene Napoleón, es el que en su momento... Con esto de los pasos hacia atrás, hacia adelante. Napoleón es el que en su momento logra mantener a Robespierre, porque no tenían generales. Y lo nombran a Napoleón, que era un jovencito, qué sé yo, y él empieza a pelear contra los monárquicos, ¿viste? Y después termina siendo un emperador y Francia, ¿viste? Por eso, son cosas que hay que aprender a leer antes de que nos muramos, porque es importante, ¿viste? Son esas saber el país en el que hemos vivido y nos tocó forjar cierta parte de este país. Por eso es fundamental eso que vos haces notar, todo esto de la parte política de San Martín. Si ¿cómo se llama? Este diputado
en 1850. Dice, no digamos que le delegó el sable ni que... Imagínate cómo puede estar escrita la historia sobre San Martín que la escribió Mitre nada más, digamos. Claro. Entonces, bueno, pasemos ahora al ostracismo. En el último capítulo dice que contra el ostracismo centenario, el bicentenario, resurgir de tu genio nacional y popular. Porque acá sí voy al humano, página 49, ahí voy al humano, al altruismo que reconozco en este hombre, ¿no? Inigualable. Bueno, acá vamos a ver, acá hay mucho, acá señalé bastantes cosas, así que vamos a ir despacito. En página 50, ese San Martín de los Cabildos es el superador del gran militar. Es el comandante José el que comanda. Junto a su comunidad, la forma en que debe organizarse una sociedad en el estamento inicial de la nacionalidad. Esto no aparece en la historia oficial. Solo un prócer fundido en bronce y un abuelo recreado a plena regadera, dando vida al jardín florida de sus nietos y cantando en el puente de Aviñón. O sea, no sé si vieron la casa de San Martín, sí. Enfrente hay una escultura que él es un abuelo, como Serrina cerrando más de las plantas. Claro. Es terrible lo que han hecho con este hombre. Este hombre es el gran fundador de la nación y por tanto la eterna fuente generadora de ideas en el devenir histórico-social de este país, tan vigente en el bicentenario como en todos los tiempos. Entonces, acá digo, para llegar a esa fuente hay que entrar en el universo epistolario que nos legó y descubrir su inigualable sabiduría político-social, tratando de emular en la actitud de vida que corresponda según el caso. O sea, todos tenemos que copiar eso, ¿no? En la actitud de vida, sea individual, social, política, económica. Su inconmensurable altruismo. Acá, para mí, ese es el adjetivo más hermoso humano que hay, el altruismo. El eje conceptual del análisis del saber superador de San Martín, que lo distingue de la media, ves que acá lo digo, que lo distingue de la media de sus contemporáneos, lo situaremos en una declaración que hace como jefe supremo del Perú. Y esto es muy interesante lo que dice, esto es sociología pura. Si bien todo pueblo civilizado está en aptitud de ser libre, el grado de libertad de que goce debe ser exactamente proporcional a su civilización. Porque si aquella excede a esta, no hay poder que evite la anarquía. Y si es inferior, es consiguiente la opresión. Deseo ante todo que los hombres, miren qué hermoso, deseo ante todo que los hombres se conviertan a mis ideas y no quiero dar un paso más allá de donde vaya la opinión pública. O sea que él se pone a la altura de los demás, siendo él el tipo que está por encima de la media. En ese momento es el fundador de la nación porque ha libertado 3 países, ¿no? Mi solo anhelo durante los 10 años que he combatido por la independencia de estos países es que sean gobernados por ellos mismos. Esto es extraordinario. Con sus propias leyes y no sufran la influencia extranjera. Para todos los tiempos es esto. Sí. Claro, para todos los tiempos. Pero fíjate lo que decía él con respecto a lo que dice Sarmiento, Alberdi, bueno, todos los que quieran. Adoptando el sistema, y dice, y no sufran la influencia extranjera, adoptando el sistema político que elijan. Deseo proporcionar cuanto antes sea posible la felicidad al Perú
y me es indispensable consultar la voluntad del pueblo. Es el que le dio la independencia, ¿entendés? Con claridad, esto lo digo yo, con claridad pone el eje en una relación triádica. Esto es hermoso porque esto da por tierra con civilización y barbarie. Acá se acaba, eso para mí se acabó ahí, ¿no? Cuando yo leo a San Martín, esta es la interpretación para mí real. Con claridad pone el eje en una relación triádica: libertad, civilización y anarquía. Tienen que entender que anarquía acá no significa la anarquía del siglo XX, del no gobierno, todo eso. No, anarquía es despelote, desorden. Sí, pero no se lo olviden de ese análisis. Claro, no significa la el movimiento anarquía político del siglo XX. Por eso cuando ¿te acordás los discursos de San Martín del zurdo ese que salió con lo de Bélgica? Claro. Cuando empieza en Bélgica el problema y él está... en París. En París, perdón. 2008 con la revolución de la Comuna. Sí. Bueno, con claridad poner una relación trágica: libertad, civilización y anarquía, descubriendo los intereses espurios de los sectores dominantes que forzaban el análisis al par de oposición, civilización y barbarie. Con eso nos criaron, a nosotros, a nuestros hijos, bueno, y antes de nosotros, dejando la libertad en la cárcel de sus intenciones sectoriales, es decir, en la barbarie anárquica. O sea, la barbarie es anarquía, pero él no entiende barbarie, o sea, no entiende anarquía por barbarie. Estamos, sí, en el concepto, pues es central esto. Sí, totalmente. La civilización es una condición inmanente al desarrollo de la humanidad. La libertad es inmanente a la condición humana. Producida la Revolución Francesa, se desplaza la civilización de un universo celestial al de la razón. Así la libertad está sujeta directamente a ese desplazamiento. La anarquía no es patrimonio de los bárbaros, es el resultado del avance civilizatorio si éste no contempla la libertad de cada sector del conjunto social. Las comunidades hispanoamericanas reordenan su fase civilizatoria a partir de su independencia territorial. La libertad reacciona anárquicamente cuando las regiones de ese territorio liberado no gozan en condiciones similares el nuevo proceso civilizatorio. Esto es central. Por esto queda muy claro que toda organización política social en un territorio está sujeta a una endógena relación triádica entre libertad, civilización y anarquía. De esta manera se separan definitivamente para todos los tiempos la injerencia extranjera en la conformación de una nación. La organización política y social de esta nación es tarea exclusiva de su comunidad. Esto es lo que yo interpreto de la carta de José de San Martín, que para mí es revolucionaria, tremenda, se pelota a todos los intelectuales de su época. Y a muchos de ahora. Y sigue esto: las naciones extranjeras serán mejores o peores aliadas de nuestra política o comercio exterior, pero jamás interferirán en los asuntos internos de una nación soberana. Porque si la soberanía es popular y es nacional, tiene que ver con el territorio, las naciones extranjeras afuera. Vaya pues desde aquel que comandó el surgimiento de nuestra nación, de nuestra nación, un mensaje conceptual para los que se siguen regodeando teóricamente en la antinomia civilización o barbarie, cuando en realidad los bárbaros no son más que civilizados reaccionando anárquicamente ante un acto civilizatorio que no los alcanza. También vaya pues del comandante José, este hombre que defino como uno de los grandes de la humanidad, el largo alcance de su saber político que llega hasta muy cerca de nuestros días, más precisamente para la década del 70, donde estuvimos a paso de dar un salto cualitativo en el proceso civilizatorio,
pero no tuvimos en cuenta estas palabras que dijo. Vaya paradoja cuando tenía el poder total en Perú. Fíjense en lo que dijo él en ese momento para nosotros, la generación del 70. Deseo ante todo que los hombres se conviertan a mis ideas y no quiero dar un paso más allá de donde vaya la opinión pública. Rodolfo Wall, viejo. Sí. Rodolfo Wall. Es impresionante lo que le dijo a Montenegro. Deseo ante todo que los hombres se conviertan a mis ideas y no quiero dar un paso más allá de donde vaya la opinión pública. Claro. Sí. Sí. Por eso se mete en el movimiento peronista. Y esto lo dice cuando deja el Perú, ¿viste? Volviéndolo al universo... contra el movimiento peronista. No, sí, volviendo al universo epistolario que nos legó, cito 2 cartas que escribió para distintos momentos históricos y para distintos hechos políticos en los que estaba involucrado o podía involucrarse. Acá viene lo que discutían ustedes. En carta a Guido dice, no discutían, agrandaban el conocimiento. Cuando deje de existir, usted encontrará entre mis papeles documentos originales y supuestamente interesantes. Ellos y los apuntes que usted hallará ordenados manifiestan mi conducta pública y las razones de mi retirada del Perú. Usted me dirá que la opinión pública y la suya están interesadas en que estos documentos vean la luz en mis días. Esto es hablar. Varias razones me acompañan para no seguir este parecer, pero solo citaré una que para mí es concluyente. Presten atención a este pensamiento, a saber, la de que lo general de los hombres juzgan de lo pasado según la verdadera justicia y de lo presente según sus intereses. Se lo escucharon a Durkheim. O sea que todos le roban a San Martín Alto. Sí. Se lo escucharon a algún sociólogo francés que va. Y es verdad. Y de lo presente según sus intereses. Por lo respectivo a la opinión pública, ignora usted por ventura, esto antes de que hagan encuestas los sociólogos, ignora usted por ventura que de los 3/3 de habitantes de que se compone el mundo, 2,5 son necios y el resto pícaros, con muy poca excepción de hombres de bien. Esto lo dijo antes de las encuestas. Antes de los celulares, las redes sociales. Te digo que eso está peor que lo otro que decía ella, de un partido extermina al otro. Bueno, hasta acá, nos da palos hasta la de esta generación. Pícaros, trepadores, ¿viste? La peor basura que hay. Un trepador es peor que un oligarca. Sí, bueno, pero está en la condición humana. Claro, ¿no? Sí. Me parece por que eso dice, hermosamente que somos los humanos, ¿no? Claro, por eso dice de los 3/3. Excepciones nada más. Hombres de bien solo hay excepciones. Acá digo después. Dicen que un pesimista como es, un pesimista es un optimista bien informado. Parece que... Tal cual. Su condición humana mayor, el altruismo, cima virtuosa a la que se llega poseyendo atributos menores pero sublimes, como tolerante, humilde, seguro, valiente, misericordioso, recatado, esperanzado. Todos juntos nos llevan al amor por los hombres. El párrafo aludido es, por lo general, los hombres juzgan del pasado según la verdadera justicia y de lo presente según sus intereses. Es un momento en el que juzga que con el tiempo su renunciamiento, ¿ves? Esto ya esta carta la analizo, lo que él dice con respecto al momento actual histórico. Sí. Es un momento en el que juzga que con el tiempo su renunciamiento será analizado con justicia, si debe dejar el cargo de jefe supremo del Perú, porque los intereses sectoriales, la iglesia, la burguesía comercial, los pícaros apolíticos desajustan el proceso civilizatorio e interceden sus acciones
y intercede en sus acciones altruistas. Sabe que debe dejar la función pública por el bien del proceso civilizatorio. Quedarse en la función pública lo llevaba a determinaciones extremas que serían juzgadas en ese tiempo presente según los intereses mezquinos de cada sector. También aquí el altruismo le hace tomar una decisión correcta en lo individual, a sabiendas de que el acto civilizatorio sufriría desavenencias anárquicas. Centrales estos, señores. La otra correspondencia también situada históricamente es con respecto a Lavalle, contestando a un pedido que le hizo en 1829. Estimado general, los señores Trole y don Juan Andrés Geli es una calle muy importante de San Isidro. Y Trole también en la capital. Están todos ellos. Me han entregado la de usted del 4 del Corriente. Ellos le dirán cuál ha sido el resultado de nuestra conferencia. Por mi parte, siento decir a usted que los medios que me han propuesto no me parecen tendrán las consecuencias que usted se propone para terminar los males que afligen a nuestra patria desgraciada. Sin otro derecho que el de haber sido su compañero de armas, permítame usted, general, le haga una sola reflexión, a saber, que aunque los hombres en general juzgan de lo pasado según su verdadera justicia y de lo presente según sus intereses, en la situación en que usted se halla una sola víctima que pueda economizar a su país le servirá de consuelo inalterable. Sea cual fuere el resultado de la contienda en que se haya usted empeñado, ahí también ves las dos partes, ¿no? Sea cual fuere el resultado de la contienda, le dice. Porque esta satisfacción no depende de los demás, sino de uno mismo. Admita usted los sentimientos de estimación con que en todos los tiempos lo ha distinguido su afectísimo servidor. Lo que me llamó la atención de esta carta fue la fecha. Porque acá vos decís que... 1829. Sí, en abril. Y unos meses antes había fusilado a Dorrego. Claro, sí, y Lavalle le pide para ordenar el país. Le ofrece que se ponga a cargo él al frente. Claro, porque él tenía lo que se dice hoy la chapa para... Sí. Bueno, pero una carta muy cordial, teniendo en cuenta que estaba hablándole a un asesino. Eso no. Bueno, pero él incluso hay una carta, una especie de... Es moderadista. Hay una carta a Guido que le escribe después de recibir la carta, el ofrecimiento de Lavalle. Él le escribe a Guido hablando de Lavalle, que le dice: yo tuve generales que en Lima los hubiera querido fusilar. Claro, sí. Y no lo hice por... Claro. Y después en la famosa frase de que era un heroico general, pero que era una espada sin cabeza. Sí, que lo usa el Pepe Rosa en un libro que se llama La espada sin cabeza. O sea, que era un buen general, pero una espada sin cabeza. ¿Cómo que? Y no usa el cerebro, porque la actitud que tiene... Vos imaginate, la situación que se le presenta a Dorrego. Él viene con los militares, con el ejército que había combatido en Brasil, ¿no? Sí, Dorrego. Tomás García, que era el secretario de Rivadavia, firma la paz a todo precio que le manda Rivadavia a Brasil, después de haberle ganado a Ituzaingó. Rivadavia le da la orden a García de firmar a todo precio. Entonces lo que ganamos en Ituzaingó lo perdimos en los papeles. Le da la razón a Brasil, quédense con el lado uruguayo, a la miércoles. ¿Quién hace eso? García, lo firma García, que era el representante por Rivadavia. Pero ¿qué pasa? Sí. Cuando se hace el arreglo, al poco tiempo asume Dorrego. Sí. Entonces Lavalle busca la excusa como que por culpa de Dorrego, lo que ellos pelearon, lo perdimos. Entonces Dorrego va a encontrarse con Lavalle, va con poca tropa primero, y se reúne con Rosas.
Y Rosa le dice que espere a que venga López, con la parte federal que tiene en Santa Fe, y que junto con los que tiene Rosas, más lo de López y lo de él, vayan a Saravalle. Y Dorrego le dice que no. Dice, no, yo soy el gobernador, a mí. Y entonces él va y lo hace. No se la vio venir para nada. Y yo no sé si son esas cosas, qué sé yo. Bueno, para mí que era ansioso. Terminamos con esta última carta y después largan ustedes. Bien. Yo, perdón, para mostrar el contexto de por qué escribe San Martín eso. No, está bien, está bien. Lo acaba de matar, pero él es un señor. Después quiero que vengan con sus ideas sobre esto, sobre lo que dice el comandante, ya no es más general, el comandante. Para corroborar esta interpretación de su renunciamiento altruista, podemos tomar un párrafo de la carta que Fructuoso Rivera le escribe y su contestación. O sea, Fructuoso Rivera le escribe una carta y él le contesta. Después el primo le dice, viene Fructuoso Rivera. ¿Regresa usted a Europa cuando todos le creíamos deseoso de vivir en América? O sea, acá ya ha muerto, ya han matado a Dorrego. Claro. Él regresa en 1829 a Europa, ¿no? Claro. Y Fructuoso Rivera ya estaba en Uruguay, ¿no? O sea, y él se va porque Rivadavia lo quiere meter preso. Sí, y además, y no le acepta a Lavalle participar. Claro, exacto. Entonces regresa, y entonces, esto es importante para que lo analicen históricamente, la fecha, ¿no? Fructuoso Rivera ya tomó el Uruguay, la oligarquía ya tomó el Uruguay. Regresa, y le dice, miren en la carta que le manda el hijo de puta. Sí, ¿regresa usted a Europa cuando todos lo creíamos deseoso de vivir en América? ¿Qué puede inferirse de aquí? Sino que a usted o la patria ya no le inspiran interés o queda desesperado de su salud. Cualquiera de las dos cosas es un mal que para mí agrava mucho el de la ausencia. ¿Qué hijo de puta? San Martín le responde, la primera hipótesis me ofende. La segunda no existe. Un solo caso podría llegar en que yo desconfiase de la salud del país. Esto es cuando hubiese una casi absoluta mayoría en él por someterse otra vez al infame yugo de los españoles. Eso es lo peor que puede haber. Dos son las principales causas que me han decidido privarme del consuelo de por ahora estar en mi patria. La primera, no mandar. La segunda, la convicción de no poder habitar mi país como particular en tiempos de convulsión sin mezclarme en divisiones. Rivadavia, ¿no? Mi carácter no es propio para el desempeño de ningún mando político y habiendo figurado en nuestra revolución siempre seré un foco en que los partidos creerán encontrar un apoyo. Firme e inalterable es mi resolución de no mandar jamás. Mi presencia en el país es embarazosa. Si éste cree algún día que como soldado le puedo ser útil en una guerra extranjera, nunca contra mis compatriotas, yo le serviré con la lealtad que siempre lo he hecho. Mirá lo que le escribe a ese Fructuoso Rivera, hijo de recontra mil puta. Entonces yo digo, después de leer esto, digo, la idea del centenario para pocos y del granero del mundo se deshilachó por el propio desarrollo económico-social, en especial por la lucha de tantos compatriotas que vieron que el modelo agroexportador, aunque legitimado por próceres detenidos en el pensamiento mercantilista, no podía generar la justicia social. Así tantos patriotas debatieron, escribieron, dieron sus vidas y nos advirtieron que la construcción nacional no está concluida, que es una tarea intergeneracional y que en ciertas fases los pueblos cometen la hermosa barbaridad de formar gobiernos con pro hacia el bien común. Como decía don Arturo Jaureche, mientras en el centenario nos querían convencer de que la nación se miraba como un hijo mira la tumba de su padre,
Los nuevos compatriotas nos advirtieron que la nación en realidad se mira como la cuna de un hijo por nacer. Está todo por hacer. Está genial. No, de un hijo por nacer. Por eso, está todo por hacer. Claro, sí. No se mira con la muerte del fin. Y termino con esto. El comandante José fue un hombre irrepetible. No perdamos la oportunidad de engrandecer la proyección de su majestuosa herencia. No hagamos de burdas mentiras a patria pequeñas historias simples de repetir. San Martín es un hombre libre. Sí. Acá le estoy dando a ese hijo de puta Claro. que dijo que era un traidor. Claro, Que me olvido el nombre de ese radical de mierda. qué bueno. Así que ahí concluyo mi obra, me voy del mundo Buenísimo. cuando me toque, pero ya hice lo que No, tenía. está genial eso.